Y por fin nos toca hablar de mi pelirrosa favorita, o sea, Florer. Y antes que nada, al principio este personaje era un poquito cuestionable con lo que mi historia respecta, ya que antes de agregar todo lo de Noah, lo de Red, digamos que gran parte de la historia, por no decir de toda, se basaba en lo que a Erdia respecta, y por un tiempo esta historia pasó a llamarse prácticamente Florer Crow, pero afortunadamente pudo incluir más cosas y su importancia en la historia digamos que se redujo lo suficiente para dejarla como un secundario y no prácticamente que todo gira en torno a ella. En cualquier caso, comencemos. Flor era una niña que creció en un pueblo pequeño de Erdia, más específicamente en uno que estaba en la orilla del reino. Y aquí quiero especificar algo. Ella creció en la época anterior al reinado de Celeste. Por ende, como tal, Erdia estaba en uno de sus peores momentos, pero afortunadamente para ella, debido a que su pueblo estaba en prácticamente la orilla más recóndita de Erdia, prácticamente casi junto a la frontera, a unos cuantos días, para ser más específico, digamos que el reino no los tomaba mucho en cuenta, por eso es que casi no los molestaban. De hecho, estos ni siquiera pagaban impuestos, ya que se gastaban más recursos en ir hasta allá que todo lo que se les podía cobrar, ya que para Erdia de plano estos ni existían. Fue debido a esto que ella pudo tener una infancia relativamente feliz. Ella, a diferencia de la mayoría de su grupo, creció junto a su padre, ya que su madre había muerto durante su nacimiento, pero aún así su padre hizo un gran trabajo cuidándola. La cuestión es que desde pequeña ella tuvo una personalidad muy sumisa. La cuestión es que ella era muy tímida y nerviosa. Afortunadamente para ella, ella creció con dos buenas amigas. Por un lado estaba Diane. Ella era todo lo contrario a Flor. Era enérgica, alegre y buscaba cualquier oportunidad para tener una aventura o meterse en problemas, lo que le saliera más fácil. Por otro lado estaba Crystal, la cual digamos que era un punto medio entre ambas. No era ni tan enérgica, pero tampoco era tan tímida. Por ende, digamos que ella marcaba una balanza, haciendo que ni Diana hiciera tantas locuras, que ni Flor se metiera tanto en su caparazón. En pocas palabras, las tres eran el trío perfecto. Pero desafortunadamente toda esta felicidad acabaría cierto día. La cuestión es que un día como cualquier otro, Flor, Krista y Diane habían salido al bosque a juntar algunas plantas. Estas se separaron momentáneamente, pero cuando tenían que regresar, solamente regresaron Krista y Flor. Diane no había regresado. Al principio no le tomaron mucha importancia, ya que por lo regular Diane hacía eso. Se tardaba un poco más de lo regular, ya que se había distraído haciendo alguna tontería. Estas pensaron en esperar, pero un fuerte ruido llegó de la dirección del pueblo. Estas corrieron a ver qué había ocurrido, pero al llegar vieron algo que las dejaría marcadas. El pueblo estaba básicamente destruido, y con respecto a las personas del lugar, mejor ni hablemos. A pesar del miedo, las dos se adentraron en el pueblo, puesto que pensaron que podrían ayudar a alguien. Pero se llevaron una sorpresa aún peor cuando se dieron cuenta que quien había causado esto era Diane. La cosa es que ella estaba lanzando magia a diestra y siniestra, cosa que las dejó perplejas puesto que ninguna de las tres sabía usar magia. Repito, ese era un pueblo pequeño que se dedicaba principalmente de la caza y la crianza de algunos animales, por lo que las personas de ese pueblo no tenían mucho interés en la magia, eran prácticamente personas comunes y corrientes, por lo que ver así a Diane las dejó choqueadas. Diane puso la mirada en ellas, y lo curioso es que sus ojos desprendían cierto brillo amarillo. Esta se lanzaría contra ellas y aquí ocurriría un evento que cambiaría el destino de Florer para siempre. La cuestión es que aquí Florer tuvo cierto choque de emociones, tanto lo del pueblo, las personas y ver que su amiga fue la que causó todo eso, la llenó con un sentimiento que era prácticamente desconocido para ella, el odio. Por ende, ella instintivamente protegió a Krista, y lo que pasaría aquí las dejaría sorprendida. Y es que aquí, Flor, únicamente expulsando magia pura, había mandado a volar a Diane. Y pues ya con puro instinto, Flor comenzaría a pelear contra Diane. Cabe decir que aquí Diane estaba utilizando múltiples hechizos de diferentes elementos, por el contrario de Flor, en la cual simplemente estaba lanzando lo que parecían rayos de energía, lo cual en realidad era magia pura. La cuestión es que tras unos minutos, estas se mirarían la una a la otra, ambas concentrarían una gran cantidad de magia en sus manos derechas y comenzarían a correr una contra la otra, con la intención de dar un golpe mortal. Pero justo cuando dieron ese último golpe, alguien se interpuso. Crystal se había metido en el camino de ambas, y con lágrimas en los ojos les suplicó que se detuvieran, diciendo sus últimas palabras: las amigas no deben pelear. Al ver esto, tanto Flor como Diane recuperarían temporalmente la razón, pero esto no serviría de mucho, ya que ambas literalmente le habían incrustado la mano dentro a Crystal, lo cual normalmente no sería tanto problema, pero recordemos que ambas tenían las manos cargadas con magia, sumado a que al igual que estas dos, Crystal también era una herdiana pura.
o sea que las tres eran chicas de ojos azules. Esto causaría una reacción, ya que ambas magias al estar dentro del cuerpo de un herdiano puro, causaría una sobrecarga de magia. De modo que literalmente el cuerpo de Crystal se convirtió en una bomba, que les explotó en la cara a las dos. Después de esto, Flor quedaría inconsciente y no sabría exactamente qué pasó en el pueblo. Lo único que sabría es que cuando esta despertó estaba siendo cargada por su padre, con rumbo a quién sabe dónde. La cosa es que este se veía bastante demacrado y agotado tanto física como mentalmente, y en cuanto este notó que ella había recuperado la conciencia, este cayó derrumbado por el agotamiento. La cosa aquí fue que el padre de Flor había sobrevivido al ataque de Diane y a la posterior explosión. Este conocía un poco de las leyendas, por lo cual sabía lo que le estaba pasando a su hija, pero al estar tan agotado no pudo decirle exactamente todo a detalles. Simplemente le dijo que huyera al reino de Shion. La razón es porque si el reino descubría que ella había heredado esa magia, tratarían de usarla como un arma. Por ende, ella debía huir y esconderse. Y la razón por la que él se había tan agotado es porque él había caminado 3 días hacia la frontera sin descansar, todo con tal de salvarla. Además de que si bien sobrevivió al asunto de Diane, sí estaba bastante herido, por lo cual ya estaba en las últimas. Le dedicaría unas últimas palabras y le diría que sea fuerte. Bien, en una situación normal aquí cualquiera se hubiera roto, pero es que aquí está lo curioso con ella, y es que a pesar de todo lo que había vivido, ella se aguantó y se negó a derramar una sola lágrima. Haciendo una tumba improvisada para su padre, esta decidió seguir su camino y refugiarse en el reino de Shion. Afortunadamente para ella pudo llegar a salvo al reino. Además de los conocimientos básicos que ella sabía, de camino ella recolectó un montón de plantas medicinales, con la intención de venderlas cuando llegara a algún pueblo. Y de hecho de esta forma pudo mantenerse un tiempo, pero desgraciadamente los problemas aquí solo estaban comenzando. Recordemos que la magia que ella heredó fue la de oscuridad, por ende inconscientemente, sin que ella lo supiera, su cuerpo estaba produciendo una enorme cantidad de magia, y sin que ella lo supiera, había una sobrecarga ya sea de artículos mágicos o de personas en los pueblos que ella visitaba. Al principio no se notaba mucho, pero conforme ella fue viajando de pueblo en pueblo, la cantidad de magia era cada vez mayor. Y esto no solo era para las personas de su alrededor, sino que también le estaba afectando a ella. Lo que en un comienzo eran pequeños hormigos en su cuerpo, luego se convirtieron en molestias, que posteriormente se convirtieron en dolores, y llegó el punto en el que ocasionalmente ella sentía como si múltiples agujas se clavaran en su cuerpo. La razón es que recordemos que para utilizar esta magia se necesita una preparación bastante larga, ya que la magia de oscuridad causa un daño terrible al usuario debido a la sobrecarga de magia. Y en el caso de Flora fue peor, ya que recordemos que ella en su vida había utilizado magia. Aún así, estos dolores solamente ocurrían 1 o 2 veces al día. Por ende, ella solamente trataba de aguantar y seguir como sea. Pero nuevamente las cosas comenzaron a ir de mal en peor para ella. Los rumores se fueron corriendo sobre cierta maga que iba viajando de pueblo en pueblo supuestamente vendiendo medicina, pero que su intención simplemente era enfermar a las personas de ese pueblo y destrozar todos los artículos mágicos. Y esto llegaría a su peor parte cuando cierta ocasión, ciertas criaturas mágicas que de hecho se dedicaban a precisamente eso, atacaron un pueblo. Pero digamos que ninguna persona se dio cuenta, ya que le prestaron más atención a otra cosa. Flora precisamente en ese momento había llegado al pueblo, y las personas simplemente lo asociaron, por ende trataron de atacarla. Afortunadamente ella pudo escapar, pero para ese punto su cuerpo ya estaba en un punto en el que ella ya no podía aguantar, por ende apenas si pudo escapar al bosque. En paralelo a esto, 3 aventureros habían llegado a ese pueblo: Dragon, Aoi y Virgo. Recordemos que ellos se habían separado de los demás, puesto que los otros se fueron a otro pueblo con la intención de hacer algunas armas con el mineral que habían ganado, y por su lado Dragon tenía que encontrar la forma de que sus 2 compañeras no se quisieran matar entre ellas. La cosa es que las personas del pueblo les pidieron ayuda, y estos sin nada más que hacer decidieron aceptar la misión. Aquí pasarían algunas cosas, pero lo importante aquí sería que estos descubrirían que Flora no era la culpable de todo y que ella solamente era una víctima de las circunstancias. Por su lado, Aoi y Virgo arreglarían las cosas, pero aquí pasaría uno de los momentos más importantes para Flora. ¿Recuerdan que les dije que ella estaba expulsando magia inconscientemente? Pues digamos que con un poquito de práctica ella aprendió a evitar que pasara esto de forma tan descontrolada, pero esto tenía una consecuencia, y es que cada cierto tiempo ella ya no podía contener a su magia. Por sí no es como que pudiera contener tanta, y esta explotaba de golpe. Por ende, ella sabía que ya era un peligro para las demás, razón por la que últimamente ella simplemente iba a los pueblos, compraba lo necesario y se iba a cualquier lugar donde no hubiera nadie que pudiera lastimar.
La cosa es que Florer hablaría con Dragon y le contaría lo poco que había entendido de su historia. Por su lado, él en ese punto de la historia ya sabía perfectamente que eran los contenedores y sabían que el de oscuridad estaba desaparecido, puesto que el de luz estaba en el castillo de Celeste. Lo que sorprendió a Dragon fue por todo lo que había pasado Florer. Bueno, no exactamente por lo que ya pasado, sino por cómo lo había asimilado. Y bueno, simplemente es cosa de recapitular. Todos los miembros de su grupo sufrieron de algún modo. Rizu perdió el amor de su vida. Aoi perdió a quien consideraba su familia y casi fue asesinada por una persona considerablemente especial para ella. Bueno, eso lo explicaré más en su evolución. Carlos, 12 y Virgo perdieron a los que consideraban sus padres. Dragon perdió a su grupo original. Inter estaba asqueado de las cosas que él había hecho en el pasado. Y Luna se culpaba a sí misma de lo que le pasó a su hermana. Pues digamos que todo esto le pasó a Florer al mismo tiempo. Y eso no fue lo peor de todo, sino que recordemos que ella no estaba mentalmente preparada para eso. Sí, todos los demás también pasaron por cosas feas, pero recordemos que al menos ellos ya estaban levemente mentalizados para ello. Nuevamente, Rizu y Aoi fueron creados como mercenarios. 12, Virgo y Aoi de todos modos habían sido creados como armas, por lo cual no les sorprendió tanto lo que les pasó. Inter para ese momento ya ni siquiera sentía empatía. Luna pudo salvar a su hermana y Drago sabía que era un aventurero, por ende sabía que eso podía ocurrir. Pero en el caso de Florer fue incluso aún peor, ya que aparte de que se le juntó todo, para ese punto mentalmente ella seguía siendo una niña que aún disfrutaba de ser arropada por su padre en las noches. Y la mañana del día que le ocurrió todo eso, su mayor preocupación era comerse todas las verduras de la cena de esa noche. En otras palabras, aunque ella se hacía la fuerte, ella estaba tanto física como mentalmente destrozada. Pero aún así, por las últimas palabras que le dio su padre, es decir, que fuera fuerte, ella trató de reprimir todo eso. Sumado al hecho de que ya no tenía ni a Crystal ni a Florer, no tenía nadie con quien desahogarse, nadie que la escuchara, ella estaba completamente sola. Pero fue una simple acción de Dragon la que le daría nuevamente esperanza a su vida. La cuestión es que en ese preciso momento su cuerpo ya había acumulado demasiada magia nuevamente. Por ende estaba a punto de expulsarla. Ella trató de separarse de Dragon, pero debido al desgaste que ella tenía en su cuerpo, esta se quedó estática y estaba a punto de colapsar mentalmente, puesto que pensaba que ella iba a acabar con la vida de Dragon. Pero aquí pasaría algo que, es más, les voy a mostrar la escena como tal cual. Florer sentía como su cuerpo estaba al límite. Era como si cientos de agujas se clavaran en su cuerpo al mismo tiempo. A pesar de esto, ella trató de alejarse, pero su cuerpo no le respondía. Ella se sentía desesperada. Su padre, sus amigos, su pueblo y ahora la persona que la había ayudado también iba a morir por su culpa. Ella estaba a punto de colapsar, pero en ese momento, esta sintió como un par de brazos la envolvían. Dragon la abrazó y la juntó contra su pecho. Esta fue envuelta por la magia de Dragon y ella sintió como el dolor se desvanecía de a poco. Dragon acarició suavemente su cabeza y le dijo la frase que necesitaba escuchar. No tienes que preocuparte, solo déjalo salir. Por primera vez desde aquel día, aquel en el que había perdido todo, volvió a sentir algo que nunca pensó volver a experimentar: seguridad. Ella se aferró a Dragon con todas sus fuerzas e hizo algo que no pensó volver a hacer en su vida. Ella comenzó a llorar por su padre, sus amigas y, en pocas palabras, por haberlo perdido todo. Conmovedor, ¿no? La cosa es que en ese punto ella pudo vaciar parcialmente su baúl mental, pero aún así había una cosa que la seguía atormentando. Pero esto ya lo veremos un poquito más adelante. Después de esto, ella se unió al grupo de Dragon y conocería a los demás miembros. Con ayuda de Inter, él y Dragon pudieron sellar la magia de Florer, o al menos hacerlo de forma parcial. Ella aún tenía que liberar su magia de algún modo, pero ya no se saldría de control tan fácilmente. Y cuando las cosas comenzaron a mejorar, ella tuvo nuevamente otro conflicto. La cuestión es que de aquí en adelante, ella también ayudaría un poco en las misiones, pero aquí saldría el siguiente problema. Y es que ella no sabía pelear. Recordemos que hace unas semanas ella era una niña completamente normal. Por ende, ella se consideraba a sí misma un lastre durante las peleas. Pero aquí algo curioso es que nadie la trataba mal. De hecho, Inter y Riz, los cuales tenían un carácter un poquito pesado, le tenían bastante paciencia, cosa que la sorprendía, puesto que durante todas las misiones en las que ella había estado, ninguno se podía concentrar completamente en la misión, puesto que tenían que tener un ojo en lo que estaban haciendo y un ojo en ella para que no le pasara nada. A pesar de que ella se sentía un poco incómodo con esto, la verdad es que todos le decían que no importaba y que ella fuera a su propio ritmo, aunque esto tenía una razón. La cuestión es que eventualmente llegaría
sería el asunto del dragón, es decir, ese que absorbía la fuerza vital de sus víctimas metiéndolos en una ilusión. En la pelea del gremio contra este dragón, todos cayeron bajo su ilusión, y Floor aquí reviviría el peor momento de su vida, es decir, que esta veía en bucle el día en el que lo perdió todo. Por su parte, Dragon, en parte por cierto consejo que le dieron, que cosa que también veremos en su evolución, y también por ser el usuario de la Dragon Claw, pudo salir de la ilusión y tuvo un pequeño combate. La cuestión es que aquel dragón atacaría cobardemente a Floor, y pues nuestro protagonista se interpondría en el ataque. Igual no es como que tuviera muchas opciones en ese momento, pero aún así al cubrir a Floor, digamos que este pudo entrar levemente en contacto con ella. Recordemos que el sello que utilizó Inter los conectaba a ellos dos, por ende Dragon pudo entrar en la ilusión de Floor y darle unas últimas palabras de apoyo. En cuestión, este le dijo que no debía tenerle miedo a su propia magia y que a él le había ocurrido algo similar, ya que como en su momento él no pudo controlar la Dragon Claw, este causó la muerte de su primer equipo. Pero aún así este aprendió a no tenerle miedo a su poder, ya que gracias a este pudo salvarla a ella. Ya entrando un poquito en razón, ella usando su magia podría salir de aquella ilusión y por ende derrotar o más bien violar analmente a ese dragón y salvar a sus compañeros. Posterior a esto tendrían algunas aventuras, en las cuales ahora Floor, al ya no tener miedo, participaba de una manera mucho más activa. Y aquí entendería la razón por la que todos sus demás compañeros le tenían tanta paciencia. Y es que, en palabras de Inter, es que sí, en ese momento ella era un lastre para ellos, pero cuando ella dominara su poder por completo, ellos serían los que serían el lastre para ella. Por ende no les convenía ponerse muy exigentes. La cuestión es que aquí pasaría el tiempo, y Floor eventualmente tendría que enfrentarse a su pasado. Llegando el día que ellos se infiltraron en Erdia, Floor y Aoi, recordemos que las dos eran erdianas puras, se meterían en el torneo del rey. Esto para pasar en cierto modo desapercibidas y acercarse a Celeste, que recordemos por ese momento estaba poseída por Nightwing. La cuestión es que el plan tuvo un par de giros y ella tuvo que enfrentarse a Diane. Durante la pelea, ella se mostraba un poco negativa con la idea de pelear, pero la verdad es que Diane no le daba tregua. Y es que en cierto modo ella pensaba que contra quien estaba peleando aún era su amiga, pero la cuestión es que no lo era. Recordemos que la magia de oscuridad consume el cuerpo, pero la de luz destruye la mente. Por ende, para esas alturas, con lo que estaba peleando no era más que un cascarón vacío. La pelea continuó y Diane mostraba una completa ventaja, pero en uno de los últimos choques de magia, Floor tuvo una visión. La cosa es que al igual que en su último enfrentamiento, ella y Floor chocarían ataques, pero ahora sin Crystal y con todas las cosas que tenía Floor en su mente, Diane le dio el golpe de lleno, atravesando su estómago. Ella caería al suelo pensando que había perdido, pero aquí es donde pasaría otro evento importante. Ella se vio a sí misma en un lugar completamente blanco, con un montón de niebla. Ella vería una luz blanca y comenzaría a caminar hacia ella, pero algo la detendría. Esta voltearía y vería a sus dos amigas, Diane y Crystal. ¿Recuerdan que en su primer enfrentamiento hubo una reacción curiosa con el cuerpo de Crystal? Bueno, la cosa fue la siguiente. Recordemos que la magia está conectada al espíritu. De ahí la razón de que con la magia, aunque el cuerpo se ha destruido, el espíritu puede quedar en el mundo terrenal, tal cual es el caso de Nightwing, Mónica o el dragón ese raro. En este caso pasó algo parecido, pero no igual. La cosa es que parte del alma de Diana y de Krista queda en el cuerpo de Floor, pero no pueden hacer contacto con ella, ya que ésta necesitaba entrar a un estado cercano a la muerte. Y aquí ellas le ayudarían a entrar en razón. Y aquí entendería que contra quien estaba peleando no era Diane, por lo que aquí ella recibiría su primer y último Power Up. La cosa es que junto con el alma de Crystal y Diane, aún había un residuo de la magia de luz, por ende estas decidieron entregársela a Floor para que ésta pudiera derrotar al cuerpo de Diane. Esta se despediría de sus amigas y aquí ella liberaría por primera y única vez en esta historia el poder completo de un contenedor. Al tener ahora la magia de luz y la de oscuridad en su cuerpo, ella pudo por ese momento liberar por completo el sello que había en su magia. Por ende podía liberar toda la presión mágica que había en su cuerpo, ya que debido a tener también la magia de luz en pequeña medida, esta podía convertir su magia a todas las naturalezas de una manera inhumana, haciendo que Diane no tuviera nada que hacer contra ella, puesto que cada cosa que le lanzaba era contrarrestada fácilmente por ella. La cuestión es que eventualmente Floor reuniría toda su magia en un solo punto
y pues destruiría por completo el cuerpo de Diana, excepto por un collar el cual ella siempre traía, el cual Flores se quedaría como recuerdo. Ella se daría una última despedida con sus amigas y se dirigiría a la otra pelea. Recordemos que aún estaba el asunto de Nightwing. La cosa es que Dragon estaba a punto de ser asesinado, pero gracias a Florer este se salvó ya que esta llegó en el último segundo. Su cuerpo estaba al límite, por ende esta decidió darle toda la magia que pudo a sus compañeros y ellos, al ahora estar cargados con magia de container, pudieron derrotar y destruir por completo a Nightwing. De aquí en adelante Florer sí tuvo una que otra participación, como que fue gracias a ella que pudieron destruir 4 de los 5 libros de la biblioteca de Dios. Además que, como ya saben, ella era parte indispensable para el plan del Omnimente, pero en términos generales esta fue la evolución de Florer. Y ahora pasemos a ver sus fortalezas. Fuerza mental. Bueno, la verdad es que Florer la mayor parte del tiempo parece un malvadisco, pero la dureza mental que ella tiene es inhumana, ya que un trauma que pudo haber destruido a cualquier persona psicológicamente, ella se lo pudo aguantar. Claro, eventualmente necesitó que alguien le ayudara a desahogar todo eso, pero el simple hecho de no colapsar por todo lo que ella vio ese día ya es una hazaña. Perseverancia. Otra cosa que también le ayudó, aparte de su fuerza mental, fue su perseverancia. Y es que ella, a pesar de que todo ya se había derrumbado, ella siguió adelante. Claro, esto fue en parte por una mala interpretación que le dio las últimas palabras de su padre, pero aún así ella pudo seguir adelante. Ella buscó una forma de sobrevivir y lo consiguió, y aún así soportó su magia a alturas en las que cualquier otro simplemente se hubiese dejado morir. Debilidades. Baja autoestima. Bueno, uno de sus peores defectos siempre fue su baja autoestima, ya que a pesar de que ella tenía muchas virtudes, ella simplemente se concentraba en sus defectos, cosa que le haría muy difícil progresar en ciertas ocasiones, especialmente al principio, ya que claramente, a pesar de que ella era la que tenía mayor potencial de todos los miembros, ella se veía a sí misma como un estorbo. Dependencia. Bueno, cabe decir que Florer superó cada uno de los obstáculos que tuvo, desde el día que lo perdió todo, el asunto del dragón, su pelea contra Diane. Pero recordemos que en todas esas ocasiones ella siempre necesitó que alguien le diera ese último empujón que necesitaba, ya que de no ser por estas ayudas externas, ella no hubiera podido hacerlo. Y claro, no digo que ningún otro personaje no haya necesitado ayuda, pero ella siempre necesita de un empujón externo para poder darlo todo. Para finalizar, Florer fue simplemente una víctima de las circunstancias, una niña a la que se le arrebató toda su felicidad, pero se las arregló para encontrarla nuevamente. Y bueno, espero que les haya gustado.